Si voltean conmigo a 1 Corintios capítulos 15, sabemos que Cristo ha resucitado, Cristo vive, la tumba está vacía. Si vamos ahí a esa tumba, no se encuentra nada porque Cristo vive. Pero aquí, en capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo escribe con un propósito, hablando de la resurrección. ¿Ya están todos ahí? Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano. Para conmigo antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Favor de tomar asiento. Ahora, este capítulo para mí en realidad viene siendo uno de los capítulos más importantes en toda la Biblia, porque es el tema de la resurrección. Y para poder entender lo que se pensaba en esos tiempos acerca de la resurrección, tenemos que ver y recordar capítulo 17 del libro de Hechos. Ahora, ese es un estudio en sí mismo, imposible leerlo. Pero para entender, léanlo a su tiempo. Pero aquí, en esta mañana, para comenzar, primeramente, los griegos, fíjate, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Cuando Pablo predicó en Atenas y presentó el evangelio, presentó la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo Jesús, ellos se burlaron de él. Les dio risa. Hechos 17, versículo 31-32 dice así: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Cuéntanos una diferente. No creían en la resurrección, no creían en la resurrección de Cristo Jesús. Pero fíjate, los griegos tenían una diferente idea acerca de la vida. Los griegos creían en la inmortalidad del alma, pero no creían en la resurrección del cuerpo. Esto era un conflicto para ellos. Pero gracias a Dios que algunos creyentes ahí en Corintio habían aceptado la resurrección. Al menos la resurrección de Cristo Jesús. Pero aún ellos mismos. Pensar y creer porque Cristo vive, que yo viviré, que seré resucitado, que nos va a dar un cuerpo glorificado. No me suena bien. Esta filosofía, la enseñanza de los griegos había entrado a la iglesia, y ellos no podían, no todos, pero algunos no podían aceptar la resurrección corporal de los creyentes. Esta es la razón, el punto que Pablo escribe este capítulo, para exponer la verdad y combatir esta doctrina errónea que habían aceptado, que había infiltrado la iglesia. Pero Pablo comienza con la certeza de la resurrección de Cristo Jesús. Esto ha pasado. ¿Ustedes creen esto? ¿Ven?
Y fíjate, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces la Biblia nos enseña, nos demuestra evidencia concreta de la resurrección. Se cumple la palabra de Dios, lo que fue escrito. Fueron 3 días después exactamente, la tumba estaba vacía. Lo fueron a buscar, ya no estaba ahí, porque Cristo vive. ¿Ven? Solamente Dios podía hacer esto de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces aquí vemos pruebas de la resurrección. Fíjate el versículo 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Cristo había resucitado y apareció a Cefas y después a los 12. Pablo nos muestra pruebas de la resurrección y cómo podemos esperar que alguien crea un mensaje si no hay evidencia. Pero vemos que le apareció a Cefas y después a los 12, comprobando que esta es una verdad. Cefas, siendo otro nombre por Pedro, él vio y después los 12 vieron. Es muchos más. Marcos 16:7 dice: pero id, decir a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Se les dijo a las mujeres que también lo vieron. Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Se les presentó en medio de ellos. Juan 20:26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Cristo vive, demostrando la evidencia que vivía. Fíjate, los discípulos no lo estaban esperando. Aún no creían en la resurrección. Pensaban que Jesús había muerto para siempre. Si recuerdas, Tomás dudaba. Pero en verlo, no les quedaba opción. No podían negar. Sabían con toda certeza que Jesús vivía. En verlo creyeron en la resurrección. Y esto completamente cambió sus vidas. Ellos creían, no lo podían negar. La razón que pudieron seguir en sus vidas como cristianos y aún ser mártires, porque no podían negar la verdad, que Cristo vivía. Sabían que había vida después de la muerte, que había salvación. El versículo 6 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Fíjate, después habían pasado como 25 años que Jesús murió en la cruz. Y Pablo les recuerda que se les apareció a más de 500. Aún muchos todavía viven. Muchos de ellos ustedes los conocen. Algunos de ustedes estuvieron ahí, también lo vieron. ¿Qué mejor evidencia ser o conocer a alguien que ha visto a Jesús vivo después de ser crucificado y morir en la cruz, de ser puesto en una tumba? Pero algunos de ellos ya han fallecido. Versículo 7, pero después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Jacobo, el hermano de Jesús, que lo conocemos.
por Santiago. Escribió la epístola de Santiago. Él también lo vio. Él también lo vio. Y después todos los apóstoles, en Hechos 1, se les apareció a los apóstoles y ellos aún lo vieron en la ascensión. Increíble. La evidencia que demuestra la Biblia que Cristo vive. Después, vidas cambiadas por la resurrección. Versículo 8 dice: y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. La vida de Pablo cambió por la resurrección de Cristo Jesús. Al ver y reconocer que Cristo ya no estaba muerto, que Él vivía. No nomás convenció a Pablo de esta verdad, pero completamente lo cambió. Completamente cambiado. Pablo era diferente, fue diferente a los otros apóstoles, en que él recibió su comisión después de la muerte de Jesús. No antes, después. Saulo era su nombre, pero él fue convertido a una criatura nueva en Cristo Jesús. Y lo conocemos por Pablo. Versículo 9: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Con respeto a los demás apóstoles, se consideraba menos que ellos. Un hijo abortivo. Pablo había perseguido la iglesia. Y fue tomado, fíjate, de esa vida. De los peores de los peores. Persiguiendo la iglesia. Viendo a Esteban ser puesto a muerte. Increíble. Pablo, en el camino a Damasco, fue confrontado por Jesús. Lo que reconoció, el fariseo de fariseos, judío de judío, reconoció: soy un pecador ante Dios. He perseguido su iglesia. Fíjate, en Efesios 3:8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el peor de ellos. Pablo se miraba por lo que era, lo que somos, pecadores. Cuando él vio a Cristo Jesús, no tuvo opción, pero ver la realidad de lo que era todo esto enfrente de él, que causó que pusiera su confianza en Cristo Jesús. Te pregunto en esta mañana, ¿te ves como un pecador en necesidad del Salvador? Nunca pierdas la oportunidad que está puesta enfrente de ti en este día de ser salvo. El versículo 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Fíjate, el favor inmerecido. Yo no me merezco esto, pero lo he visto. Cristo ha resucitado. No puedo negar esta verdad. Y Pablo reconoció que es la gracia de Dios que lo permitió, fíjate, servir aún más que a otros. Y te voy a decir, cuando uno reconoce
Después de que haya ya, de que entiende de qué pozo tan profundo me ha sacado el Señor. Porque fui el peor de los peores. ¿De qué gran pozo me ha sacado? Esos son los siervos de Dios que sirven con gratitud. Porque ya no estoy ahí. Soy libre de eso. La gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios que lo convirtió, y Pablo se salvó. Lo salvó a Pablo tanto como muchos de nosotros. Y también lo que podemos entender de este versículo, su gracia manifestada para conmigo. Soy lo que soy, ocupo el honorable oficio de ser apóstol, es lo que dice. Qué gran cambio en su vida. El poder de la resurrección que causó este cambio en su vida, en ver a Cristo resucitado. Y dice, he trabajado más que los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, conmigo. Era el poder de Dios trabajando a través de Pablo. Podemos decir que el evangelio agarró su corazón. Te pregunto, ¿ha agarrado el tuyo? ¿Has aceptado el evangelio? ¿Has creído? Y si has creído porque entiendes que Cristo ha resucitado, nada te puede mover de la verdad de que Cristo vive. Versículo 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Sea yo o ellos, el mensaje, el evangelio, es lo que predicamos, así predicamos y ustedes han creído el mensaje, el evangelio. Han creído este mensaje en fe, el mensaje de la resurrección de Cristo Jesús. Si no hubiera resurrección, no habría salvación. Un salvador muerto no puede salvar a nadie. Y como ustedes, nosotros cristianos, creyentes, aquí los creyentes de Corintio, creen en la resurrección de Jesús. Fíjate, ellos creyeron que Él también era un hombre y que tenía ahora un cuerpo glorificado en el cielo. Jesús siendo hombre, claro que era Dios en carne, pero si Él tiene un cuerpo glorificado, también cada uno que cree lo va a tener. ¿No creen que nosotros también vamos a tener un cuerpo glorificado? Un cuerpo que será unido con nuestro espíritu. Y es lo que va a pasar en el día que el Señor nos llame. Los que estamos vivos en Cristo Jesús seremos transformados en un momento. Se nos dará un cuerpo nuevo y los que han muerto en Cristo serán reunidos con un cuerpo glorificado y nos encontraremos en el cielo porque Cristo vive. ¿Qué es la aplicación aquí? ¿Reconoces que eres un pecador? ¿Has creído el mensaje, el evangelio? ¿Te ha hablado Dios en esta mañana? Si no eres cristiano, hoy es el día de salvación. Reconoce que eres un pecador y necesitas salvación. Si no te ha agarrado este mensaje de la resurrección de Cristo, el evangelio no ha agarrado tu corazón, es de entregarnos por completo. Es porque Jesús ha resucitado de los muertos. Este mensaje es donde nació la iglesia. Porque Cristo vive. Pero porque Cristo vive, también cada uno de nosotros podemos nacer de nuevo.
Amén. Cristo vive. Hay que celebrar en este día y nunca olvidar que resucitó de los muertos.